¿Qué tal? Excelente día. Es un gusto poder saludarles nuevamente y poder darles la bienvenida a un evento virtual más que hemos organizado con mucho gusto para todas y todos ustedes. De todo corazón, esperamos que ustedes y sus seres queridos se encuentren muy bien. El día de hoy es un gusto poder darles la bienvenida a esta tercera sesión del taller de tanatología. Sabedores de los retos que ha representado estos tiempos difíciles, esta situación sanitaria por la que hemos estado atravesando, nos hemos dado a la tarea, por supuesto, guiados por el maestro Didier Spence, quien nos acompaña el día de hoy para esta tercera sesión, de preparar este taller de tanatología que sin duda será una herramienta útil y transformadora para mejorar nuestro bienestar y nuestra calidad de vida. Muchas gracias por acompañarnos. Les damos la más cordial bienvenida, tanto a los que nos acompañan vía Zoom como en nuestra página oficial de Facebook. Les recordamos que pueden estar interactuando a lo largo de toda la sesión, poniendo en el chat y con mucho gusto daremos lectura a sus comentarios, a sus preguntas. Ustedes saben que el maestro Didier está al pendiente siempre de lo que van comentando a lo largo de su presentación y con mucho gusto les da lectura y respuesta a sus dudas y comentarios. Les invitamos a disfrutar entonces de esta tercera sesión de nuestro taller de tanatología, para lo cual nos acompaña, al igual que en las sesiones anteriores, el maestro Didier Spence, a quien le damos la más cordial bienvenida y le cedemos el espacio. Adelante, maestro, excelente día. Muchas gracias. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes y el día de hoy vamos a estar platicando unos temas bastante interesantes el día de hoy. Antes de compartir pantalla, vamos a estar... muchas gracias los que están presentes por ahí, que nos van comentando. Dejen sus me gusta, sus likes, compartan, por favor. Pongan todas sus dudas y comentarios y todo lo que les ha parecido y los que les va pareciendo. Bueno, les comentaba que hoy vamos a estar platicando de los 4 retos que se enfrenta la familia cuando hay una situación de enfermedad en la persona mayor o para la persona mayor. Y por supuesto, en este caso, las 5 decisiones que la persona mayor debe de tomar ante todas estas como eventualidades, crisis o adversidades a las cuales se va afrontando. De antemano, muchas gracias. Sus comentarios hoy me brindan un poco de energía, ya que de salud ando un poco delicado, pero nada que imposibilite el estar con ustedes. Así que si me ven en algún momento cabizbajo, cansado o voy hablando un poco más lento, es como por estas mismas circunstancias. Pero aquí nos encontramos. Muchas gracias. Y ahora sí vamos a estar compartiendo la presentación del día de hoy. Permítanme un segunditito. Muchas gracias. Saludos, saludos, buenos días. Aquí nos encontramos. Muchas gracias. Todos sus saludos que nos van como llegando. Muchas gracias. Bueno, aquí seguimos platicando de este maravilloso encuadre y enfoque que hemos estado abordando en estas ya 3 miércoles, así que aquí nos encontramos. Y bueno, voy a comenzar con una frase que es parte de uno de los libros, pero que también ha sido visualizada en algunas de las consultas o situaciones, y así como tal es cuando yo oí o escuché el diagnóstico que me estaban dando, no lo podía creer. Cada palabra del doctor me retumbaba en la cabeza como un eco constante hasta que poco me fue invadiendo el miedo. Creo que esta frase con la que iniciamos el día de hoy marca de qué vamos a hablar, ¿no? Parte del trasfondo del que hemos estado platicando, marca muchísimo estos como encuadres de lo que estamos platicando y de los que estaremos abordando, y sobre todo el antes y el después, ¿no? Pueden ponernos en los comentarios qué les deja a ustedes, incluso cuando a ustedes les ha tocado dar, ya sea el diagnóstico, la mala noticia o una situación que da la pauta de adversidad o crisis, cómo se plantea la persona mayor y o la familia, incluso hasta los cuidadores, ese miedo que les invade, ¿no? Entonces, el día de hoy lo vamos a estar platicando. Tanto para profesionales como para familiares, como para las mismas personas mayores, nos enfrentamos a 4 retos, ¿no? Hoy vamos a ver 2 partes, la familia y la persona. Y en esta primera parte que nos corresponde a los familiares, incluso aquí hasta los profesionales, vamos a estar verificando y visualizando un apartado como bastante interesante. El primero de ellos es la desorganización, ¿no?
La enfermedad de su ser querido pone a prueba los recursos adaptativos o la falta de recursos adaptativos para enfrentar las crisis. Y algunas de las preguntas que aquí surgen muy puntualmente en todo ello y que realmente nos dan como que el indicio de lo que vamos a estar platicando es ¿qué van a hacer para cuidar a su ser querido? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo se van a distribuir las tareas que antes realizaba la persona mayor que enfermó? Y por supuesto, ¿cómo se van a organizar en sus tareas cotidianas muy particularmente? Empezamos con 4 preguntas difíciles, ¿no? Incluso aquí voy a dar más preguntas, ¿no? Ahí estamos. Muchas gracias para todos los que nos están viendo. Buenos días. Una de las primeras es, ¿quién va a cuidar a papá? ¿Quién va a cuidar a mamá? ¿Quién va a cuidar al abuelo? ¿Quién va a cuidar a nuestros padres? Desafortunadamente, en este ¿quién va a cuidar? Una de las primeras situaciones a las que nos enfrentamos es discriminación por género. Así es. La mujer, ¿no? Porque el hombre no sabe cuidar, ¿no? Desde ahí. A menos de que alguien de aquí en los comentarios nos plasme, ¿sabes qué, Didier? Yo siendo caballero o hombre, sí cuido, sí he cuidado, sí cuidaré. Adelante, eso es muy bueno. Pero desafortunadamente aquí por la mujer es la primera que pensamos, ¿no? Pero vamos a hacer más profundo este análisis. Y es mujer, ok, puede ser la más grande, puede ser la de en medio, puede ser la más pequeña. Cualquiera como de estos 3 puntos. Pero no solo queda hasta ahí. Es un incluso, y muchas veces me ha pasado en la consulta, el hermano pequeño que todavía vive con mamá, no es quien cuida, sino es la hermana más grande, ¿no? Y eso es todavía más curioso porque siempre estamos por discriminación de género, ¿no? Es que yo como hombre no tengo tiempo, no lo sé, no tengo paciencia. ¿Qué va a pasar cuando haya que bañar a mamá? X, Y, Z. Entonces, en mis grupos de aprendizaje, si estuviéramos todos presentes, que pudiéramos vernos, interactuar de plena voz, ¿no? Pero aquí es una de las preguntas, imaginen como somos una familia de 5, 6, 7, 36 personas dentro de la familia, ¿no? Y ¿quién está dispuesto a cuidar de mamá? En estos múltiples ejercicios, la mujer es la primera que alza la mano, o la primera dice yo, pero una vez que vamos como explorando las cualidades que tienen, nos damos cuenta de que no es viable que la persona sea cuidadora. ¿Por qué? Porque una de ellas es eh, tengo la disponibilidad del tiempo, quiero sobre todo, pero no hay economía. ¿Cómo vamos a poder solventar esta economía? ¿No? Esa es una. Dos, una de las preguntas de cajón que me encanta hacer mucho en la consulta familiar es ¿y cuánto tiempo estás dispuesta o dispuesto a cuidar? Es una pregunta muy rebuscada, alguien dirá, ¿no? Y pensará. Pero la realidad es que por ejemplo, cuando hay un diagnóstico de deterioro neurocognitivo mayor o menor, algún tipo de demencia o ya algo más específico como Alzheimer, una de las primeras preguntas que como profesionales deberíamos de hacerle a la familia o al cuidador informal es ¿cuánto tiempo estás dispuesto a cuidar? ¿Para qué o por qué sirve esta pregunta? Para que se dé cuenta de que no es tan fácil el tiempo, no es tan sencillo el tiempo, sobre todo cuando es Alzheimer, que la persona en promedio puede vivir 5, 10, 15, 20 años según registros, y entonces es 5, 10, 15, 20 años con todos los deterioros, declives, cambios y situaciones normales. Ahí nos van compartiendo experiencias muy personales, muchas gracias, por supuesto que sí, ¿no? Pero fíjense, aquí no estamos demeritando ninguno, todo es justamente como decimos, es una gran admiración, pero incluso el de si no puedo quedarme a estar con mamá o papá o con el abuelo o la abuela las 24 horas, los 365 días del año, puedo ir a comer, pero para el resto de los semanas ¿es suficiente? Incluso aquí entra en la desorganización la parte de contratamos a un cuidadora profesional, pero es que cómo alguien va a venir a hacer mi trabajo, ¿no? Desde ahí estamos, ¿no? ¿Cómo alguien va a venir a hacer lo que a mí me corresponde? ¿No? Entonces, desde ahí comenzamos con estas como disyuntivas de, espérate, yo soy la hija, yo debo hacer esto. O bien tenemos en esta misma desorganización uno de los retos más difíciles que como moderadores o mediadores es el qué va a decir la gente cuando vean que no puedo cuidar a mi mamá o mi papá, ¿no? Todas estas como malas pautas, comentarios bien intencionados, pero que al final de cuentas lo único que hacen es juzgar al otro. ¿Quién lo va a hacer? La mujer. Tal vez la más grande, tal vez la más pequeña, tal vez la de medio, tal vez la jubilada, tal vez la que vive en casa, aquí da igual. Ustedes lo van a hacer. Y si no lo hacen, son malas hijas, son malas personas.
son malas mujeres, ¿no? Fíjense qué difícil. Porque eh, entonces fíjense cómo la gente o la sociedad nos va a juzgar sin saber el trasfondo de ello. Y es una realidad que nos van a juzgar, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo sobre la mesa. Dice ahí, dice, la mayoría de las ocasiones las mujeres somos las primeras en levantar la mano para cuidar de nuestros seres queridos. Sin embargo, sería muy bueno que la responsabilidad sea compartida, ¿no? Hijos e hijas, que ese es otro punto, ¿no? ¿Cómo se van a distribuir las tareas que antes se realizaban? ¿Por qué digo que esto que nos van compartiendo es un muy, muy buen punto? Porque muchas veces es oye Didier, mis hermanos no quieren cuidar de papá o mamá, no quieren hacerse responsables. Y yo les pregunto, ¿para qué nos desgastamos? Peleándome con los hermanos o hermanas que no quieren ser parte de esto. Imagínense esta situación. ¿Te vas a pelear contigo misma, con tu núcleo familiar? Porque vas a pasar más tiempo cuidando a tu ser querido. Estos son 2 puntos. 3, te vas a pasar peleando en esta desorganización con tus hermanos y hermanas que no quieran pasar tiempo cuidando de tu ser querido. 4, te vas a pelear desafortunadamente con la enfermedad, sea cual sea, o fuese. 5, llegas a pelearte con tu ser querido al que cuidas. Tienes 5 dificultades que vas a estarte peleando. Y si quitas una para mantener energía, es decir, yo decidí por cuenta propia, nadie me lo impuso, nadie impuso rigidez, yo lo estoy tomando la decisión. Entonces dejo de pelearme con ello. De 5 tienes 4, es decir, tu energía ya no se va a gastar innecesariamente con un punto. Digo, eso necesita y requiere una situación, una terapéutica más profunda, por supuesto, una consultoría más profunda para todo ello, para llegar a esa conclusión. ¿No? Que dicen, deberían ser todos los hijos, si no pueden cuidar, pues que aporten para los gastos y fines de semana reemplacen al cuidador. A veces es lo idóneo. La realidad es que no todos tienen dinero o ganas. ¿A qué voy con esta desorganización? Tal vez, nada más como los tengo aquí en el chat, déjenme como verificar si aparecen algún nombre, ¿no? Tal vez voy a inventar nombres, tal vez a María, a ella sí le dieron la bicicleta que yo pedía, ¿no? De Navidad. ¿Por qué a María sí se lo dieron? Entonces, si esto pasó cuando éramos pequeños o pequeñas, pues que María cuide, a ella siempre la consintieron. Estos trasfondos de la infancia eh, son los que marcan la pauta del a qué se debe que entonces mi hermano o hermana no quiere cuidar. Y es oye, te pasas. Pero no es que te pases o se pase la otra persona, que sea mal hermano o hermana o mal hijo o mal hija, sino es que hay muchas cosas que no se han solucionado. Y en la desorganización adquieren sentido, ¿no? Es que a las mujeres no les dieron educación y a los hombres sí, que ellos den dinero, ¿no? Por eso es que entramos en esa decisión muy fuerte. Tal vez yo, Didier, me toque cuidar a mi ser querido, pero no puedo. Y mi opción es contratar a alguien o dos, llevarlo a una estancia o a un asilo o a un centro gerontológico. Pero ¿qué creen? Si mis hermanos no me apoyan en ayudarme a cuidar, en ayudarme a darme dinero, y entonces tampoco me apoyan en esta decisión, ¿qué será de mí? Pero bien que me están juzgando para lo que sea, ¿no? Esta desorganización, miren, si seguimos hablándola, nos va a llevar muchísimo. A veces es complicado, por supuesto, tienes la paciencia y otra vez me desespero muy rápido. Claro que sí, digo, aquí tenemos que comprar kilos y kilos de paciencia, es una realidad, pero en algún punto también es una realidad que nos vamos a cansar. Por eso la pregunta inicial de ¿cuánto tiempo estás dispuesta o dispuesto a cuidar a un ser querido? ¿O crees estar dispuesto? Mucha gente me dice el tiempo que sea necesario. A los 3 meses ya los tenemos en consulta de psicoeducación por colapso del cuidador. Entonces, fíjense, no es el tiempo que sea necesario, sino es darme ese espacio. Pero por eso hay que quitar las energías que fluctúen negativamente y es un centrarme y focalizar con lo que sí puedo, con lo que sí hay. Y es entonces también en la parte de pues, ¿cómo nos vamos a organizar? Aquí entra también, es un término, no sé si lo vamos a ver en este diapositiva más adelante, no se preocupen, es un término que en un libro lo leí, me llamó mucho la atención, tiene otros nombres más teóricos, pero me gusta el término del abuelo o la abuela ping pong, que brinca y salta de un lugar a otro. 3 meses con Didier, 3 meses con Alejandro, 3 meses con Meli, 3 meses con María, después vamos con Lupita y así
cada 2, 3 meses o un mes, porque pues tenemos esta oportunidad, ¿no? Pero luego llega con Lupita y dice, ¿sabes qué? Conmigo está terrible. Lo trato de buena manera, pero él quiere estar con Alejandro. O mamá quiere estar con Alejandro. Y Alejandro, sí, pero ahorita no puedo, ahorita no debo, ahorita no quiero, ahorita no tengo. Y desde ahí seguimos con esa desorganización. Por eso, la reacción de respuesta y organización del grupo se complica aún más cuando hay estrés entre ellos, cuando hay situaciones inconclusas, o cuando es como lo han estado comentando muy bien en los comentarios, pero que en el análisis nos lleva a profundizar más, y es ¿qué tenemos que hacer, no? ¿Quién está dispuesto a hacer qué cosa? ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a hacer qué cosa? Es sentarnos y planificar. Como profesionales, este es uno de nuestros trabajos, mediar y organizar. Como familia es quiero organizarme o quiero irme a la desorganización e irme hacia las pautas conocidas, ¿no? Fracturas y rupturas familiares, pleitos entre hermanos, peleas por testamento, bienes intestados, el mal morir, pero antes de ello el mal vivir. Aquí hay muchas posibilidades. La pregunta es ¿ustedes qué quieren? Vamos a dar ahí. Dice, debemos tener la disponibilidad del amor y la paciencia y tolerancia para nuestras personas. Ellos cuando fuimos niños nos cuidaron incondicionalmente, hoy toca corresponder cuidando y viendo por ellos y sobre todo debe ser por amor. Claro que sí, por supuesto que sí. El problema está cuando no nos capacitamos en otras áreas y entonces el desgaste emocional o fragilidad emocional se manifiesta. Eso, digo, aquí me encantan muchísimo sus comentarios. Por supuesto que tiene que haber amor y paciencia, pero también tiene que haber preparación, ¿no? Me voy a saltar varios puntos de los que vamos a ver en la diapositiva y uno de ellos es ¿y por qué los cuidadores no reciben atención psicológica? O bien, cuando reciben atención psicológica, no la quieren. Lo voy a poner sobre la mesa. Una de las bondanzas, muy pocas de las bondanzas de la pandemia es que los cuidadores informales ahora, sin salir de casa, reciben atención psicológica. Desde me conecto en mi celular y puedo platicar con un profesional de este desgaste emocional que tengo, de estas situaciones que me están haciendo mucho daño, de esto que no he podido platicar, ¿no? Porque a veces, si tiene, bien hay amor y paciencia, por supuesto que sí, a veces es que mamá fue mala conmigo, pero yo no quiero ser mala hija, pero aún no he solucionado ni resuelto los conflictos con mamá. ¿Cómo le hago para cuidar a alguien que a veces no quiero, pero que me esfuerzo a querer? Eso es algo que a veces llega a las consultas por esta desorganización, ¿no? Por eso es que una de las pequeñas bondanzas es todo cuidador, formal o informal, familiar o profesional, debe llevar atención emocional para organizarnos, porque aunque nos organicemos hoy miércoles 16 en febrero, tal vez nos desorganicemos por cualquier situación en agosto o en noviembre o cerca de las fechas festivas en diciembre. Entonces tenemos que volver a organizarnos. Bastante interesante ante estos procesos, ¿no? Entonces hay mucho que hacer. Pero entonces, ¿qué va sucediendo? No solo es esto, tenemos algunas preguntas por ahí, ¿no? Y una de tantas ellas es ¿quién le va a decir a mamá y papá que tiene tal o cual enfermedad? ¿No? El médico tratante, el profesional del área de la salud, los profesionales donde sea que estemos, eh, el hermano o hermana más grande, el cuidador o cuidadora más grande. ¿Quién le va a decir a papá o mamá que está enfermo, no? Muchas gracias. No, voy a hacer ese paréntesis porque la verdad es muy interesante. Es el de, por eso es importante los talleres que existen para cuidadores. Así es, son encuentros de grupo donde se comparten experiencias y pueden salir muy buenas ideas. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Por supuesto, eso es importante. Las terapias grupales o apoyos grupales son una necesidad creciente. Pero entonces, una de las primeras preguntas con las que llegan y es, ¿se va a morir de depresión si le decimos que tiene tal o cual enfermedad? No. Por eso es importante el trabajar con diversos profesionales en sus diversas áreas, hacer partícipe al cuidador o al familiar en las tomas de decisiones, porque entonces ahí nos damos cuenta que papá o mamá no se va a morir de depresión, sino al contrario, tiene que experimentar un proceso emocional, una situación emocional, más que nada una experiencia emocional, y todo ello nos va a llevar a mejor entender qué sucede con él o ella, hacer mejor su duelo, que es de lo que se trata el día de hoy, y entonces no va a morir de depresión. Tampoco su sistema inmunológico se va
decaer, tampoco va a bajar su sistema inmunológico y esto va a hacer que la enfermedad avance progresivamente acelerada, tampoco, ¿no? Entonces es un aprender ahí de muchas cosas. Por eso es un, bueno, y aquí llegamos a quién atenderá diariamente al ser querido. Y ahí tenemos que, reitero, tomar esta psicoeducación, este apoyo psicológico emocional y por supuesto el de comprender nuestras diversas como situaciones reales que tenemos. Permítame tantito. Nosotros como seres masculinos siempre buscamos cualquier excusa para cumplir una obligación con nuestros padres en una enfermedad y que presentan un cuadro terminal, nos olvidamos de que ellos se desvivieron por la salud de nosotros cuando fuimos infantes. Por supuesto, digo, no a todos, porque no puedo generalizar, habrá alguien que, algún caballero de algún lugar que diga, sí, yo cuidé, pero a veces el 80%, eso a veces sí, digo, tenemos que ser más sensible. Pero algo que en lo particular y en las preguntas en consulta he descubierto es que nosotros como caballeros no sabemos lidiar las repercusiones emocionales que nos deja el saber que papá o mamá están enfermos y sobre todo que están próximos a morir. Y como no sé lidiar esto que pasa dentro de mí, prefiero que mi hermana, mujer, que es más sensible, más emotiva, más fuerte tal vez, lo haga, ¿no? Entonces es como lo que he descubierto, yo se los voy compartiendo. No es una realidad fehaciente y absoluta para todos o todas, sino es un algo que curiosamente ha surgido en algunos casos específicos. Permítame. Aquí, nos van compartiendo, dice, mi experiencia que tuve fue como jubilada cuando mi madre se enfermó, mis hermanos me dijeron que yo podía cuidar de mi mamá porque ya estabas jubilada, por supuesto, porque ellos trabajaban y no podían y que ellos podrían cuidarla los fines de semana. Y así lo hicimos mientras estuvo hospitalizada. Ya después me hice cargo de su cuidado hasta que falleció. Es muy importante ponerse de acuerdo y hablar con los demás hermanos para organizarse. Por supuesto que sí. Siempre que haya organización, las cosas van a fluir. Aquí algo que me gusta en la educación gerontológica y tanatológica es ¿nos estamos organizando o desorganizando? Esa es como la primera pregunta muy puntual que nos hacemos. Por eso es ¿quién atenderá diariamente al ser querido? Aquí cuando estamos en la consulta es a ver, de lunes a viernes, ¿quién puede en las mañanas? ¿Quién puede en las tardes? ¿Quién puede en las noches? Y en fines de semana, ¿quiénes pueden? Y entonces se hace un calendario de quienes pueden y sobre todo el que se comprometan a llevar a cabo ese calendario y algo muy importante, con la familia que fue en la primera consulta. Es en la primera intervención cuando te das cuenta de los familiares que están comprometidos al 100% con lo que va a pasar con su ser querido. Que algo que me ha gustado también compartir y es, si el día de mañana un hermano o hermana se quiere agregar, ábrele la puerta, sin reclamos, sin prejuicios, sin regaños, simplemente ábrele la puerta. ¿A qué se debe? Tal vez ya está listo o lista para enfrentarse a esa situación. Entonces, ahí lo dejamos. El cuidador. ¿El cuidador puede salir de vacaciones? ¿Puede salir de descansos? La verdad es que sí. En la práctica de la vida cotidiana es que no. Aquí voy con la práctica cotidiana. El cuidador se despersonaliza tanto que su identidad se basa en ver por el otro. No puedo, hoy miércoles no puedo ir a la playa, aunque quisiera, porque mi papá, mi mamá, mi abuelo me necesita. Y sobre todo en estas consecuencias de nuestras decisiones, hoy que fui a la plaza comercial, al centro, al supermercado, hoy que salí, justo hoy que salí, papá se cayó. Ya nunca más vuelvo a salir. Creemos que esta decisión, contra efecto, pensamos que es una realidad. Porque yo salí, papá se cayó. O el de, si yo no hubiera salido, papá no se hubiera caído. Esa es una de las primeras mentiras que nos decimos. No hay un sustento como tal. ¿Por qué o a qué se debe? Estés o no estés. Aunque te hubieras distraído 5 segundos estando en casa, tal vez papá se hubiera caído. La caída era inherente a tu decisión, pero en estas situaciones de culpabilización, por supuesto, ¿no? El cuidador tiene que despersonalizarse por ver por el otro. Aquí nos van compartiendo, dice, opino que tanto hombres como mujeres les afecta emocionalmente la enfermedad de un ser querido. A ver, para avanzar en la igualdad es importante que los caballeros o los hombres hagan la reflexión sobre la importancia de su participación en el ejercicio de trabajo de cuidados. Por supuesto que sí, así es, digo, tenemos que hacernos responsables afectiva y efectivamente de nuestro bienestar e integridad emocional
sin importar el género, pero siendo cuidadores o cuidadoras, ¿no? Es una realidad de ello. A ver, permítanme un segunditito. Eh, Dice, todas las familias son diferentes, por tanto habrá diferentes formas de organización y mediación, pero que no falte justo la organización y mediación suficiente para que no haya adultas o personas mayores solos y un sufrimiento con calidad. Por supuesto, digo, esto es una realidad. ¿Qué es lo que buscamos? Que se organicen. ¿Cómo? Como puedan. ¿No? Eso es una realidad. Que se medie como se puedan mediar. Así es una realidad todo ello. Lo importante es que se organicen y haya una mediación. El problema principal es que a veces no lo hay. No hay ni organización ni mediación. O intentamos hacerla, pero no se concreta. Entonces estamos. Claro, por supuesto que sí, ahí tienen toda una razón. Ya el cuidador, ¿quién lo cuida? Oh, es una realidad. ¿Quién ve por el cuidador? El cuidador no se puede ver por sí mismo o sí misma. Vamos a ser un poco más reales, por sí misma, ¿no? ¿A qué voy? Como les comentaba, hoy miércoles que salí al supermercado, se cayó papá, nunca más vuelvo a salir. Y eso va a hacer que me agote. Porque entonces en mi mente voy a tener el cuestionamiento de el día que yo salga a descansar, algo malo le va a pasar a papá o mamá. Y sé fundamente este pensamiento cuando mi familia no me apoya. Pero entonces alguien viene y nos dice, ese comentario sí no lo entendí, pero ahorita le vamos dando pauta, ¿no? Permítame. Ahí está. Pero entonces el comentario viene cuando alguien nos sugiere llevar a papá o mamá a una estancia, centro, albergue o asilo, lo que sea que fuese por ahí, de estos, cuando hay una buena gestión, de que yo como familiar identifique muchas cosas, y es ahí donde digo, ¿será que lo estoy llevando a morir? ¿Lo estoy abandonando? ¿Qué estoy haciendo? Y entramos en más conflictos, y entonces, ¿quién ve por el cuidador, no? Tal vez el día de hoy, nosotros. Dice, la culpa y el estrés es aún más perjudicial para el cuidador que el trabajo mismo. Así es, por supuesto que sí. Entonces, pero curiosamente, ¿no? Saliéndonos y regresándonos al tema, hay una pregunta que muchas veces hago en las organizaciones y es ¿quién manejará las finanzas y las cuentas? ¿Quién tomará las decisiones difíciles? ¿No? Por ejemplo, si Isabel es la cuidadora principal, ella manejará las finanzas y cuentas de nuestro ser querido. ¿Ella tomará las decisiones finales o las decisiones de salud médica? ¿O es acaso Didier porque Didier es el que paga? ¿O es acaso Concepción porque ella es la del dinero? Es decir, el cuidador solo cuida, pero no tiene más injerencia. Desafortunadamente así lo pasa. No debería ser así, pero es a lo que nos enfrentamos, ¿no? ¿No? Entonces, el cuidador familiar principal debería tomar decisiones, debería manejar las finanzas, las cuentas, porque al final de cuentas es quien está, es quien sabe lo que necesita la persona, pero muy pocas veces es realmente el quien le damos su verdadero lugar en todo esto. Entonces, fíjese, no es como algo difícil realmente, ¿no? Y bueno, la pregunta del millón, ¿se mudará a casa de alguien de ustedes? No, mi casa es muy pequeña, con trabajo entramos todos. Disculpen, con trabajo entramos todos. ¿Quién se irá a vivir con papá o mamá? ¿Alguien se irá a vivir con papá o mamá? Ya entramos con problemáticas, ¿no? Pero lo que buscamos es brindar apoyo mutuo, de darnos y sentarnos qué hace cada uno y cómo lo enfrenta cada uno. Y por supuesto, la dificultad es que esto representa. Así es, ¿no? Desgraciadamente muchas veces el cuidado también tiene que dar dinero, pero tendría que hacerlo también, ¿no? El ser parte de... Es que ahí es donde entramos en muchas de las situaciones como eh, conflictivas y complicadas. Por eso es un sentar, como comentaban aquí en el chat de aquí del Zoom, permítame tantito, cada familia tiene una organización y una mediación diferente, por supuesto, y es hablar desde esa organización y esa mediación, pero es hacerlo, no es un hacer de cuenta que lo hicimos. Así que ahí estamos. Por supuesto, nada que tenga que ver con cuidar a un ser querido será un tema sencillo y fácil, pero con la buena educación gerontológica y tanatológica, no es que sea más fácil, sino lo hacemos más empático y comprensivo. Entonces, sí, aquí estamos. Bueno, este solo es el primer reto, ¿no? Solo es en la parte de la desorganización, solo ahí vamos, ¿no? Solo es el primero que nos ha hecho difícil el inicio. Y bueno, ahora entramos con la ansiedad, ¿no?
Permítame, vamos, el cuidador principal, sobre todo cuando es el único cuidador, tenga una red de apoyo para sí mismo, amistades, profesionales de salud, otros familiares, por supuesto. Esto es importante tanto al ser querido que vamos a cuidar, como nosotros cuidadores o cuidadoras, tenemos que tener una buena red de apoyo, ¿no? Una red emocional incluso muy sana, muy necesitada para poder llegar a esto. Ya que, y me voy a robar el comentario porque me pareció muy bueno, si no tenemos una buena red de apoyo, vamos a caer entonces en un cuadro, ya sea emocional, un trastorno, una crisis, dependiendo de la situación, de ansiedad. ¿A qué vamos con ello? Es el sentir miedo de perder al ser querido, el sentir miedo de perderme a mí mismo, a mí misma, el sentir miedo de que la vida se me está escapando, de cuántos años ya he desperdiciado, invertido o trabajado cuidando un ser querido y que nadie me lo recompensa, ¿no? Digo, Eva nunca me ha dicho, oye, líder, qué bueno que cuidas a papá o mamá. Y sobre todo, hoy miércoles me levanté cansado porque otra vez tengo que ir a casa de mamá y mamá cuando le sirvo la comida me la tira, me la avienta, ¿no? Siempre está enojada conmigo o enojado conmigo y entonces ya no quiero cuidar, me es difícil, ¿no? Así es, ahorita vamos con eso, Pedro, excelente, que de hecho es una de las decisiones que debe tomar la persona mayor, por supuesto que sí, pero ahí vamos con eso, ¿no? Entonces, mientras nos estamos metiendo en problemas con la sola familia, saludos por ahí los que nos van comentando. Por eso también tenemos miedo del dolor que causa verlo sufrir y en proceso de morir. Provoca ansiedad, la cual se va a manifestar en conductas irritables que en lugar de unir, fracturen a la familia. También puede aparecer por la preocupación que genera si la familia está completamente desorganizada y si solo piensan en qué va a pasar si el ser querido muere. Como ahí nos van comentando, los padres nunca preguntaron con quién se va a vivir este hijo o hija en la organización y para evitar la ansiedad, a mí me gusta tener presente a la persona mayor y a los familiares. ¿A qué se debe? Señor Pedro, ya vio que sus hijos se están organizando, pero ¿usted qué opina de todo esto? Ya vimos que Lulú va a ser la cuidadora, pero usted quiere que sea Lulú o quiere que sea otra. Y bueno, ya vimos que entonces va a ser Imelda la cuidadora. ¿Qué tanto necesitamos capacitar a su hija en todos los entornos para que brinde un mejor cuidado? Pero, ¿qué tanto se necesita capacitar a usted para también brindar un buen acceso al cuidado con su hija? ¿Estamos de acuerdo las dos partes, tanto hijos, familiares, como la persona mayor? Cuando hacemos este encuentro, muchas de las cosas quedan bien puestas. Todo queda entendido, comprendido, y la familia se va con objetivos más claros. Ya no con esa ansiedad de qué va a pasar si es en cambio es juntos lo podemos, o en equipo o en familia lo podemos solucionar. Pero el problema llega con esta palabra o esta frase u oración, conspiración del silencio. La conspiración del silencio es una de nuestras mejores artimañas para poder ejecutar muchas de nuestras acciones. Y el día de hoy es un darle o no darle de conocer cuál es el diagnóstico a papá o mamá. O es un eh, a quién engañar, a quién mentirle o a quién darle solo parte de la verdad y a quién no. Vemos que la primera parte de la conspiración del silencio es uno cuando el cuidador, la familia y el médico son quienes saben la información, pero la persona mayor no. No, el de mamá o papá no sabe que tiene hipertensión, no sabe que tiene cáncer, no sabe esta nueva dinámica, no sabe esto, no sabe aquello, no sabe nada. Cuidadito y lo platiquemos con mamá o papá, ¿no ves que esto la va a matar? Cuando sepa que tiene esta situación lo va a matar, entonces nadie brinda una información, ¿no? O bien el médico sí nos dijo que tenemos que hacer, pero nosotros no queremos, ¿no? Así de sencillo y fácil. La familia y el cuidador, no queremos. Y entonces el paciente nunca va a saber qué tiene. La otra forma de conspirar, esta es mucho, bueno, no es una verdad absoluta, sino es la que he visto más en caballeros. La persona mayor y el médico son los únicos que saben qué es lo que sucede, qué enfermedad tienen, cómo están las diversas como situaciones o matices. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando muere la persona mayor, la pareja y la familia
no saben qué sucedió. De la noche a la mañana murió. De la noche a la mañana ya no regresó. Salió de casa y un infarto fulminante. Y entonces, ¿qué pasó por ahí? Nos quedamos con más dudas que respuestas, ¿no? Entonces, el caballero para proteger a su familia, no ser una lata, no ser una carga, oculta la información. Pero también tenemos otras un poco más complejas, ¿no? Como el de solo la familia y el médico tratante son los que saben, el cuidador principal y la persona mayor no tienen ni idea alguna. O bien, la persona mayor, el cuidador principal, el hermano o hermana mayor o el que paga y el médico son los únicos que saben. El resto de las personas no tienen idea de qué sucede. Hasta que papá o mamá están más graves o la situación se puso más compleja, es que nos informan a los demás. Esa es otra conspiración del silencio. Y bueno, el último, el cuidador, solo un miembro de la familia y solo el médico son quienes saben. El resto de la familia, la persona mayor, no tienen idea alguna. Alguien alguna vez me preguntó, bueno, Didier, ¿cuál es la conspiración del silencio correcta? Ninguna. Tenemos que evitar hacerla. Porque entonces no nos estamos organizando. Una vez que conspiremos en el silencio, no hay organización, sino desorganización. Ah, exacto, ¿no? Como ya se da por sentado que si ella vivió toda la vida con mamá, pues a ella le toca cuidarla, ¿no? Y más ella se apropió de la casa, por supuesto. Por eso les digo, ahí entramos en problemas legales del testimonio o situaciones de bienes. Claro, ¿qué se debe, no? ¿Por qué tenemos que llegar a estos apartados? ¿Por qué estoy esperando quedarme algo o quitar algo? O tenemos estas como frases de, es que todo tiene que ser equitativo. A veces sí, a veces no. Pero aquí al que hay que hacer no culpables, responsables, es a la persona mayor por sí misma. Este es buen momento de hacer nuestros testamentos. Bueno, en septiembre es buen momento de hacer nuestros testamentos, nuestra voluntad anticipada, todo lo que yo quiero y necesito, ¿no? Pero eso ya lo veremos un poquito más adelante. Por eso es que en el tercer reto, fragilidad emocional, como les comentaba, es que justamente como nos comentaron por ahí, si ella siempre ha estado toda la vida en la casa porque siempre la ha cuidado mamá y papá, bueno, pues que a ella cuide ahora papá y mamá, ¿no? Eso es fragilidad emocional. Una reacción que se muestra cuando las respuestas afectivas son insuficientes para enfrentar la situación o cuando es tan intensa la emoción que no es fácil de expresarla o contenerla. Los problemas que no hayan sido resueltos pueden despertarse en donde antes había un ambiente equilibrado y tranquilo, puede verse afectado cuando surgen desacuerdos en las decisiones por tomar, problemas de liderazgo, culpas, recriminaciones, temores, dolor intenso o ansiedad, ¿no? Entonces, eso justamente es la fragilidad emocional. Es que a ti te dejaron herencia, a mí no, tú tienes que cuidar, ¿no? Desde ahí. Es que a ti sí te dejaron la casa de la playa, a mí no. ¿Yo por qué tendría que cuidar entonces? Es que a ti sí te va a tocar testamento. Mira, tú vas a cuidar porque a tus hijos sí le pagaron la universidad. A los míos, pues ya no había tanto dinero. Cualquier excusa la vamos a usar en esta fragilidad emocional para despertar problemas no resueltos y pelearnos con nuestros seres queridos. ¿Y qué creen? Aquí se forma la fractura familiar. Se los dejo sobre la mesa. La pregunta de ¿y para qué? ¿Para qué llegamos a este punto? ¿Para qué llegamos a la fractura emocional? Pueden visualizarlo como ustedes deseen. Y por último, pero no menos importante, la tendencia a la introversión. El cuarto reto. La enfermedad, sea cual sea la enfermedad, y la cercanía de la muerte generan sentimientos de preocupación y tristeza en los miembros de la familia. Y esto a su vez genera una tendencia a encerrarse en sí mismos, a aislarse socialmente. El hablar abiertamente a la persona sobre su enfermedad o el no hacerlo complica aún más la crisis por la cual, pues como familia estemos pasando. Al hablarlo abiertamente nos hace cómplices, pero cómplices para bien, ¿no? Y pueden compartir el dolor y la tristeza de manera abierta y franca. En cambio, el silencio hace más fuerte el dolor y lo ensordece. En lugar de unir, fractura y todos viven solos y en silencio sus sufrimientos sin compartirlos. Por ejemplo, voy de lo último a lo primero. En la consulta, en este caso usamos una intervención sistémico familiar o terapia familiar, y es cómo cada uno vive su dolor y su tristeza a su forma y a su manera. Y que cada hermano, e incluso la persona mayor,
escuche el cómo su ser querido también lo vive. Y ahí, como nos han comentado, se vive de formas diferentes, se vive con perspectivas diferentes, ideas diferentes. Y entonces una vez que comprendo la perspectiva, la idea y la forma en la que el otro lo vive, que es totalmente ajeno y diferente al mío, comprendemos que tengo que entenderlo. Incluso hay algo que en el aceptar estas situaciones a veces es por velocidades, ¿no? Tal vez yo ya lo acepté porque voy en velocidad 10, pero Leticia tal vez no, porque van en velocidad 2. Y no es que esté mal Leticia o no es que yo esté bien. Es que, ¿y si llegamos a velocidad 5, el punto medio? ¿No? Es un, vamos a ponernos de acuerdo incluso a la velocidad en la que acepto. Por eso es que entiendo que la hermana eh, acepta más rápido que nuestro hermano, ¿no? O es por eso que Judith está en esta situación y María está en otra, ¿no? Entonces ahí es como lo vamos llevando, ¿no? Ok, nos van como comentando. Ya iremos platicando de esos términos de resignación y aceptación, porque son diferentes y comprender uno del otro nos hace visualizar otras posibilidades, pero muchas gracias para los que nos van aperturando sus experiencias. Muchísimas, muchísimas gracias, ¿no? Y bueno, esa es la parte final de la tendencia a la introversión, ¿no? El de cómo cada quien lo vive y escuchar el cómo cada quien lo vive y cómo lo vive, ¿no? Y ponernos de acuerdo en esas como situaciones. Pero el hacer de cuenta que no pasa nada, esto pasa muchísimo, por ejemplo, cuando existe el diagnóstico de Alzheimer, ¿no? Y queremos ir a tal restaurante o tal lugar de comidas y es un ay, pero ¿qué va a decir la gente cuando papá o mamá se manche, se embarre toda su camisa? Van a decir que se está comportando como un niño. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿No? ¿Qué tiene esa situación? Yo no le veo nada malo. O es tal vez el qué dirán. Es por la tendencia de la introversión, por el qué dirán, me da pena. O es un cuando usualmente nos quieren mentir con la enfermedad. No me ha pasado muchísimo. La parte de es que se está haciendo. No se está haciendo. Tiene una enfermedad. No, es que se hace el tonto a propósito. No es cierto. Es que nos está engañando. No, hay una situación que yo no quiero comprenderla porque tengo esa tendencia a la introversión y eso lo hace difícil. Porque si yo no acepto a mi ser querido, ¿quién lo va a aceptar? ¿No? Es que no me gusta que vean a mamá así. Pero no es que te guste o no te guste a ti. Es, ¿y si mamá quiere? Es que por eso ya no vamos a la playa. No, no, no. Pero a mamá le gusta ir a la playa. Sí, pero no. Su turbante. No, luego dice incoherencias. Mejor no. Conspiración del silencio, tendencia a la introversión, ansiedad, desorganización. Dice, es muy complicado tener un familiar enfermo, ya que implica a veces tener problemas con los demás familiares porque no están de acuerdo y vienen las discrepancias. Es que si no nos organizamos siempre vamos a estar en desacuerdo, ¿no? Y siempre va a haber algo que no me parezca. Pero no es el si me parece o no me parece, es qué necesita papá o mamá. Lo que él o ella necesite es lo que a partir de ello tenemos que organizarnos. ¿No? Y bueno, los malos entendidos por cosas que se pueden resolver hablando tranquilamente sin ofuscarse o alterarse. Por supuesto que sí, pero nadie se centra en estas situaciones a organizarse. O bien, ninguno de nosotros recurrimos a especialistas para organizarnos, ¿no? Entonces, tendríamos que hacerlo. ¿Alguna duda hasta aquí? Pueden ponernos en los comentarios o en el chat si hay alguna duda hasta estas 4 retos que vive la familia. ¿Habrá más? Por supuesto que sí. Que si ustedes quieren compartirnos qué otros retos han identificado, miren que eso nos sirve a nosotros en la parte de la experiencia y en la parte de la metodología, porque entonces no solo existen estos 4 retos, puede ser que existan más, pero como la familia o la persona no los comenta, no podemos explorarlos. Así que si ustedes tienen más retos, miren, pueden hacernos llegar, lo vamos explorando, vamos dándole más información y tal vez un día de mañana ya no sean solo los 4 retos, sino sean 10, ¿no? Y entonces habremos de ver más retos. Pero hasta este momento, ¿vamos bien? Pongan ahí en los comentarios si vamos bien. Dudas, preguntas, todas las situaciones. Aquí vamos a estar.
Disculpen, los efectos del malestar están haciendo estragos el día de hoy. Y bueno, si esos fueron los 4 retos para la familia, ahora tenemos que ver las 5 decisiones que la persona mayor debe tomar por sí misma, por sí mismo. Y aquí nos vamos a poner en pleito en esta primera decisión, como ustedes tal vez puedan ver en la presentación o diapositiva. ¿Quién es la persona que deba tomar decisiones acerca de mi cuidado cuando yo no pueda hacerlo? Esto en el testamento y en la voluntad anticipada debe quedar establecido muy particularmente. Todo tiene que quedar legalmente escrito. No debe de haber nada en el tintero, por supuesto. Todo tiene que, o en el aire, todo tiene que estar estipulado. ¿A qué se va o a qué se debe? Por ejemplo, vamos desde la familia. No es si quiera o no quiera. ¿Es estoy preparado para tomar las decisiones difíciles? Muchas gracias, muchas gracias. Por ahí la parte que ha sido atinado el tema. Muchas gracias. Entonces, ¿estamos capacitadas o capacitados para tomar las decisiones difíciles? Por ejemplo, una de las famosísimas situaciones, ¿no? El de intubar a papá o mamá. Solo le vamos a dar tiempo. La enfermedad es irreversible, pero vamos a dañar su integridad y su dignidad. ¿Quién toma la decisión? Ya, porque necesitamos hacerlo, porque estamos en crisis. Y entonces tal vez Samira lo hace. Samira dice yo tomo la decisión, sí, hay que hacerlo. Y los hermanos, Enedina, Said, Anabel, Guille, le dicen a Samira, tú mataste a mamá, tú mataste a papá. Cargar con una culpa infundada por el prejuicio de otros es muy complejo. No lo mataste o no la mataste. Tomaste una decisión, pero nunca nos preparamos para estas decisiones difíciles. ¿No? Entonces, desde ahí está la situación. ¿Estoy preparado para cargar con el prejuicio, los miedos y temores de mis seres queridos por la decisión que yo me atreví a tomar? No dejo sobre la mesa, ¿no? Por eso, bueno, hago un paréntesis porque creo que me parece bastante importante compartirlo. Dice, aquí en el chat de la transmisión en vivo nos dicen, hay además una cierta discriminación para cuando llevo a una persona mayor enferma y en silla de ruedas a un hotel. Los empleados se molestan y hacen comentarios desagradables, por supuesto, pero aunque hagan comentarios desagradables, es un... ¿Y tu ser querido quería ir de viaje? Si quería ir de viaje, disfrútenlo. Los demás van a vernos con los ojos de lo que quieran, pero nosotras o nosotros debemos de ver con, como ustedes lo mismo lo han dicho, no yo, con ojos de amor y paciencia. Ahí nos van comentando, muchas gracias. Dice, yo creo que el mismo enfermo debe decidir antes lo que quiere o no quiere. Por supuesto, yo ya les dije a mis hijos que no quiero que creo que se intuben en caso de que fuera necesario. Esto que nos están comentando es una decisión que tiene que tomar la persona mayor. Pero en dado caso que no sea la persona mayor que pueda tomar la decisión, deberá ser una persona que no sea familiar de, sino tal vez el médico tratante, el médico de años, tal vez un mismo profesional, ¿no? Y ya lo hacemos, por ejemplo, decimos al médico, lo que usted diga, doctor, ya le cedimos la responsabilidad al doctor, no es que esté mal, no es que esté bien, sino es ya reconocí que no soy capaz, que no quiero pelearme con mis hermanos, es un me volteo, ¿y saben qué, hermanos? Nos vamos a poner a pelear, nos vamos a culpabilizar los unos y los otros, es mejor que el doctor tome la decisión más certera. El que tenga problemas con la decisión del doctor, directamente vaya a platicarlo con él o ella. Por eso dice, si ya no eres capaz, y esto va para las personas mayores, si ya no eres capaz de tomar decisiones relacionadas con el cuidado de tu salud, es recomendable que nombres a una persona que no sea familiar para que tome estas decisiones en tu lugar, es decir, a un profesional. Ya que esa persona decidirá si estas dos situaciones se presentan, ya sea que el médico de cabecera o el que te esté atendiendo dictamina que ya no eres capaz de tomar decisiones acerca del cuidado de tu propia salud, o bien si otro profesional de la salud está de acuerdo con la opinión del doctor. Y van a tomar, los profesionales del área de la salud van a tomar la decisión de la manera más objetiva con los datos que tienen. En cambio, nosotros los tomamos desde la subjetividad y desde la emotividad, y a veces eso causa conflicto, porque reitero,
Yo, Didier, tomé la decisión y mis hermanos me están culpando de que maté a papá o mamá. Para no cargar con estas culpas prejuiciosas, mal infundadas, es mejor que papá o mamá decidan quién va a tener esa situación o nombrar a alguien ajeno a la familia. Y por supuesto, si es, a ver, yo, Didier, nombro a mi hija Lidia, eh, tengo que ir con toda la familia antes de que esto se agrave o se complique para que todos nos organicemos con respecto a la decisión que va a tomar mi hija Lidia. ¿Ven que hay varias formas de organizarnos en varios momentos? ¿No? Ahí lo estamos. Permítame. Dice, en cuestión de la intubación es importante hablarlo con la persona, por supuesto. En mi caso ya lo hablamos o habíamos hablado y es difícil, pero cuando me preguntaban si daba mi autorización, dije que lo que mi mamá había decidido era no y así seguiría. Por supuesto, ¿no? En este caso, digo, solo es intubación. Aquí podemos meter otros tipos de temas, ¿no? Por ejemplo, en COVID, llevarlo o no llevarlo al hospital, ¿no? Desde ahí. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, en la consulta he atendido a muchas personas que han perdido a sus esposos por COVID, pero una de las primeras situaciones emocionales es un yo no pude decidir si o no llevarlo o no al hospital. Usualmente me quedé paralizada o se queda paralizada la persona, no siempre, pero en estos casos que nos han comentado, y es los hijos tomaron la decisión y me siento culpable por no ser yo la que lo tomé. Por supuesto, ¿no? Digo, los hijos lo hacemos con amor y cariño, para proteger, pero a veces este daño que le quitamos la responsabilidad de tomar sus decisiones al otro, pasa mucha factura. Ah, bueno, van comentando, hay situaciones, por supuesto que sí. Ok, creo que ya leí todos los comentarios ahorita. Muchas gracias, ¿no? Entonces, fíjense, primera decisión que como personas mayores, o bien tendríamos que preguntarle tal vez el día de hoy a papá o mamá, si el día de mañana, qué es lo que quiere. Reitero y puntualizo, y dejarlo establecido legalmente. O bien, es muy complejo, pero de buena fe entre la misma familia. Prefiero legalmente. Exacto, dice, para no culpar a nadie, que sea el médico que sea lo que se debe hacer, ya sea el médico, el psicoterapeuta de cabecera, el enfermero que esté tratando. Digo, aquí nosotros sabemos que los profesionales tomarán su mejor decisión objetivamente. Y entonces que ellos reúnan toda la parte objetiva y a través de esa parte como objetiva dar el veredicto final de lo que se requiere, ¿no? Entonces, es ahí para lo que llevamos. Segunda decisión, si no estoy mal, es el qué tipo de tratamiento médico quiero y el que no quiero recibir entonces. Y esta es la parte de la voluntad anticipada, que las personas deberíamos verificar si en nuestro estado ya está estipulada los lineamientos oficiales de la voluntad anticipada, qué tanto se requiere, qué tanto no, y por supuesto, la intervención psicoterapéutica, tanatológica y de cuidados paliativos para fundamentar estas decisiones, ¿no? El de no quiero reanimación cardiopulmonar, no quiero tratamientos de quimioterapia, radioterapia, no quiero tal o cual eventualidad, pero ya fui evaluado, ya fui verificado, estoy siendo acompañado por un equipo de oncología, de cuidados paliativos, de psiconcología, o sea, hay un equipo de trabajo detrás de ello que está cerciorándose de que esta decisión que estoy tomando está basada con fundamentos y no solo por una situación de, en este caso, pues por algún corte emocional o depresivo, ¿no? Entonces, hay una situación real y metodológica detrás de todo esto, ¿no? Entonces, aquí nos comparten fragmentos de si creemos que nuestra vida es preciosa y merece ser tratada con dignidad, cuando el momento llegue, en este momento en el que estemos muy enfermos, o bien ya ni siquiera seamos capaces de hablar, o haya tal vez un daño irreversible cerebral, deberemos haber colocado por escrito y legalmente las indicaciones que tengan que ver con el control del dolor, con que no se nos apliquen catéteres, sondas, o sondas alimenticias por vías no naturales, no respiradores, no resucitación cardiopulmonar, tampoco transfusiones, diálisis ni antibióticos, nada. Nada que tenga la finalidad de mantenerme con vida, solamente con el mínimo soporte que esté de acuerdo con lo que tengamos como creencias personales, religiosas y en el ambiente que consideremos, ¿no? Por eso también les comentaba el de si queremos que sea en el hospital o en casa, ¿no? También esto es como una realidad del dónde quiere la persona que surja todo esto, ¿no?
Reitero, estoy casi seguro que en los comentarios van a salir, es un tema difícil, sí, lo es, pero cuando la persona mayor sienta a su familia en el almuerzo tal vez, pensándolo nada más porque ya se acerca el almuerzo, a platicar de ello, nos vamos a dar cuenta de que el hablar de la muerte es un tema necesario. El hablar de las enfermedades es un tema urgente. El hablar de la vida es algo primordial. Y es entonces donde me debo de preguntar como profesional, como familiar o cuidador, si quiero escuchar a mi padre, a mi madre o a mi abuelo o a la persona mayor que hable de la muerte, de su miedo de la muerte o incluso de su miedo a la vida, de lo que podría dejarse con estas enfermedades o situaciones e incluso ponernos de acuerdo entre todos y todas, ¿no? Estos son como situaciones bastante interesantes y necesarias para cada una de nuestras vivencias, el escuchar la experiencia del otro y cómo en esta experiencia trata de vivirlo desde su propia trinchera. Pero muchas veces no, digo, ¿para qué hacemos testamentos si no nos vamos a morir? Luego dejamos muchas cosas intestadas, dejamos muchas situaciones difíciles. Muchas veces he escuchado el de, lo dejo intestado, de todas formas ni es mi problema, va a ser problema de mis hijos. No, yo me pregunto ahí cuánto amor hay, ¿no? Cuando decimos esta frase, el de, es problema de mis hijos, que ellos lo vean, ¿no? Creo que no debería de darse, pero a veces lo hacemos. O el de, y si mejor hago mi voluntad anticipada para ayudarnos y ayudarles, pero ¿para qué la hago si todavía no es difícil, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando hay situaciones de Alzheimer y no le podemos preguntar a la persona, ¿a quién le preguntamos, no? Ay, permítame un segundito. Eh, muchas gracias, por supuesto, aquí estamos para brindar los talleres. Ok, estamos ahí como muchas gracias por estarnos compartiendo. Por supuesto, ahí nos van comentando que desde donde se están viendo sí existe la ley de voluntad anticipada desde 2011, por supuesto. Entonces, si ya existe, hay que ponerla en práctica, ¿no? Saber los lineamientos, las letras pequeñas, los costos, qué tanto abarca, qué tanto no abarca. Digo, que darle una oportunidad a todo esto, ¿no? Y incluso el de su utilidad y beneficio para la organización con la persona mayor y por supuesto con la familia, ¿no? Entonces ya está legal, nadie nos podemos quejar porque ya está estipulado y todo esto, ¿no? Incluso el famosísimo debate, en casa o en el hospital, ya está por escrito, no podemos hacer más. Y entonces, bueno, ya nos visualizamos con estas como situaciones, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Denle una oportunidad a las voluntades anticipadas, no es matar por matar, no es matar, es un darle dignidad al final de la vida, porque a veces el final de la vida no se siente tan digna. Pero para ello tenemos que trabajar nuestros miedos. Y esos miedos son los que lo hacen más difícil. Tercera decisión. ¿Qué tan cómodo quiere llegar a estar la persona mayor cuando ese momento se presente? No, creo que muchas veces cuando una persona mayor enferma, eh, lo que menos preguntamos es cómo quiere estar. Más que nada es un cómo tenemos que protegerla o protegerlo. Pero no es qué tan cómodo quiere estar. Porque bueno, si no sabe su enfermedad y se la estamos ocultando, por supuesto que nunca va a saber qué tan cómodo o cómoda quiere estar. Aunque nos estemos desviviendo por él o ella, nunca va a decirnos qué es lo que no quiere y qué es lo que quiere también. ¿No? Muchas veces me han dicho en diversas como situaciones, ¿le va a hacer daño si vamos a la playa? No, más daño del que ya hay, no. Y si es terminal, menos. Al contrario, ir a la playa puede ser un grato momento para todos, unirse en familia. Es que está comiendo mucho helado y se quiere quitar la vida porque no debería comer helado. Si ya hay un diagnóstico terminal con que ya está estipulado con todos los factores, ¿y el helado qué va a hacer? El helado no va a perjudicar más de lo que la enfermedad ya está agobiando su cuerpo. Pero es que creo que está perdiendo las ganas de vivir. O tal vez en cada bocado con cada helado las está ganando, ¿no? Pero eso es un
Le pregunto qué tan cómodo quiere estar o cómoda quiere estar, o tengo miedo. Yo como familiar tengo miedo. Por eso es que a las personas mayores, este taller, esta otra parte del taller va dirigido a ustedes, personas mayores que nos están viendo. No tengan miedo de decirle a sus hijos qué es lo que quieren hacer o no. No son una carga, no son una molestia, no son un estorbo. Somos en estos vínculos de padres e hijos. Somos amor, somos paciencia. Ahí estamos. Muchas gracias por los comentarios que ahí nos están haciendo llegar, ¿no? No, gracias a ustedes porque están aquí escuchándonos, de verdad. Esto es, creo que lo más importante, ¿no? Muchas gracias a ustedes, ¿no? Entonces, igualmente debemos describir y estipular qué es lo que quiero, no tener dolor. El médico debe encargarse de esto sin importar si estoy cómodo o estoy un poco adormilado, adormilada, querer estar aseado, bien vestido, recibir atención a mi cuidado personal, escuchar mi música favorita de ser posible, hasta el momento de mi muerte, ¿no? Eh, quiero escuchar en voz alta lecturas con contenido espiritual o religioso, de acuerdo a mis creencias o religión. Quiero que los seres queridos, incluyendo pues los nietos o los hijos pequeños, que me rodeen, tengan esta oportunidad de acercarse a mí, hablar en voz alta todo lo que se desee y recibir el apoyo espiritual que se requiera. Una de las primeras preguntas también que nos hacen es ¿y esto le va a generar traumas a mi hijo o al nieto? No, por supuesto que no. ¿Por qué generaría traumas o daños? Digo, ¿a qué voy con ello? ¿Y si el nieto quiere despedirse del abuelo o abuela? ¿Y si el abuelo y la abuela o la persona mayor quiere convivir en esos últimos días, horas, minutos con sus nietos? ¿Por qué tendría que yo cortar estos vínculos? ¿No? Hay un libro infantil que se llama Cuando el abuelo se fue al cielo, pero nadie me dijo dónde fue. Y es una niña, es un cuento infantil donde es una niña pequeña donde está viendo el cielo y dice, cielo, ¿cuándo me regresas a mi abuelo? Porque nadie le dijo qué pasó realmente. Y si los nietos están esperando que regrese el abuelo, pero por nuestra incapacidad de llevar a cabo nuestro bienestar emocional, hacemos más complicado el de los vínculos de abuelos y nietos, ¿no? Lo dejo sobre la mesa. Ok, por supuesto, podemos ir como mencionándolo, podemos irlo mencionando el próximo miércoles sin ningún inconveniente. Y entonces fíjense, ¿no? Entonces, ¿qué tal si queremos el de esas situaciones, ¿no? Y es ¿y si quiero ruido? Me ha pasado mucho porque cuando una persona mayor está al final de su vida, hay mucho silencio. Y es un silencio que ensordece, ¿no? En el aspecto de, parece que hay más ruido que silencio. Muchas veces digo, ¿y si la persona mayor quiere poner su música, el ruido? Siempre decimos, deja dormir a papá o mamá, o deja dormir al abuelito. ¿Y si no quiere? Si quiere que haya gente ahí, ¿no? Y si quiere que alguien le hable, le lea un libro, nos cuente un fragmento de algún pasaje bíblico. Algo que siempre estoy como en estas situaciones es las fotos, ¿no? Estas fotos que como seres queridos subimos a las redes sociales, independientemente de cuáles sean, donde eh, nos le tomamos la foto a papá o mamá o al abuelo en su peor estado, con las intubado, con la venoclisis, ¿no? Son como estas situaciones. ¿Por qué lo hacemos, no? O sea, ¿por qué no subo una foto de mi papá, mi mamá, mi abuelo cuando está bien? ¿Por qué cuando está enfermo? ¿Por qué cuando está enfermo tomamos más fotos, no? Yo cuando he dado asesoramiento a la persona mayor que está a punto de morir, o cerca de la muerte, siempre es una pregunta que le hago y ¿te gustan las fotos que están subiendo tus nietos al Face o tus hijos al Face? Y luego con esas frases que la complementan, no, pero no tengo injerencia en ello, me dicen. Y le digo, pero, ¿y te has preguntado el día de mañana que no estés, si quieres una foto en tu funeral? ¿La estás eligiendo o ellos la van a elegir? Imagínate que elijan una de estas donde estás todo entubado. Qué mal foto, ¿no? Probablemente, porque no representa tu dignidad. Pero también quieres que pongan una de ti joven. ¿Ya te tomaste el tiempo de qué tan cómodo quieres llegar a ese momento de elegir? ¿No?
Son muchas situaciones, ¿no? Que reitero, y puntualizo a veces, por miedo. Miedo a hablar de los temas. ¿Qué foto quieres que pongamos, papá, mamá, cuando no estés? Digo, si ponemos fotos, si no ponemos fotos, adelante, ¿no? Pero también el de que tantas fotos ponemos en el Face que perjudican la dignidad de nuestro ser querido. Digo, yo en particular no soy muy afecto a tomar fotos en la enfermedad. Prefiero tomar fotos de mis seres queridos ahorita. Tal vez una que otra, pero eso es para mí, ¿no? No es para los demás. Sí, como aquí nos van comentando en el chat, dice estas fotos cuando más enfermos están, van contra su dignidad. Esta parte creo que entra en derechos humanos, pero por eso me gusta tenerlo en colación, para saber qué opinan ustedes, ¿no? Pero es las fotos que vemos más, ¿no? Pero eso es lo que quiere la persona mayor, o es lo que yo quiero y casi casi obligado lo hacemos, ¿no? No lo sé, lo dejo sobre la mesa para que ustedes puedan analizarlo también. Ah, permítame un segundito, ya no sé, alguien que me pueda decir ahí que con cuál vamos, creo que es una, dos, tres, ok, ya estamos. Vamos a la cuarta, ¿no? Ya nos vamos acercando al final del día de hoy. Y bueno, tenemos el cómo quiero ser tratado o atendido por mis seres queridos o no en esta etapa. Si queremos respetar el que papá o mamá quiere estar sola o solo o que no quiere estarlo, ¿no? Sobre todo el miedo de la soledad cuando la muerte llegue, ¿no? Esta situación de si quiere o no quiere ser tomado de la mano, escuchando sus palabras, aun cuando parezca que no escucha, cómo quiere ser tratado, con compasión, no con tristeza o con lástima. Retomamos el tema de las fotos, ¿no? ¿Qué fotos quiere tener en su cuarto o en su habitación o en la parte donde está en el hospital o cerca de su cama? Y si quiere morir en casa o no quiere morir en casa, ¿no? También es una situación bastante como interesante. Dice ahí, no quieren hablar de estos temas, pues dicen que ya quieres que te mueras, no, que me muera, no, por supuesto, es cuando ellos no están listos, pero cuando ellos ya estén listos tenemos que sentarnos a platicar con ellos, no hay que forzarlo, ¿no? Por supuesto, es una realidad, no hay que forzar nada, simplemente cuando ellos quieran hablarlo, nosotros queremos escucharlos, ¿no? Entonces, o es un introducirlo de a poquito, de a poquito y de a poquito, ¿no? Pero también el cómo quiero ser tratado o atendido por las personas familiares o no en esta etapa creo que también esto pasa muchísimo, ¿no? Actualmente con las redes sociales invasivas, cuando ha fallecido un ser querido, a veces me llegan con las preguntas de ¿cómo le digo a la gente que no sea tan grosera para que me dejen de estar preguntando cómo me siento con la muerte de mi ser querido? ¿No? Por ejemplo, eh, yo supe que Leticia tuvo una muerte reciente y te mando un mensaje hoy, ¿no? Hoy que perdió a su ser querido. Pero dentro de 3 semanas le vuelvo a mandar tu mensaje. Hola Leticia, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas la muerte de tu ser querido? ¿Por qué? Alguien me puede decir, ¿es atención, es cariño, es afecto? Sí. La pregunta es, ¿lo necesita la Priscila? Perdón, Leticia. ¿La necesita la otra persona? ¿A qué voy con ello? Y si mejor le pregunto antes de, ¿quieres platicar de cómo te sientes o quieres que platiquemos de temas normales? ¿No? Yo por eso he dicho, las redes sociales o el Facebook es un lugar donde puedes experimentar y es poner un letrero. Muchas gracias por tu mensaje, pero el usuario se encuentra no disponible el día de hoy, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos como la situación de, es que no quiero que sigan insistiendo. Es mío, es propio. Es como otras personas que no quieren. Alguien va a pensar, es que es de mala educación. Tal vez. Pero lo que tú necesitas a veces es tu tiempo, tu ritmo. Y en la mala educación ante la pérdida de un ser querido no cuenta, no existe. Por eso mucha gente llega y me dice, ya me cansé que todo mundo me esté pregunte y pregunte, pregunte y pregunte. A veces quiero cambiar la hoja, el tema, quiero cambiar la forma, quiero centrarme en otros aspectos, pero nadie se toma la molestia. Dice, sí, porque esas preguntas son incómodas, por supuesto, ¿no? Nunca va a ser cómodo esta como situación. Y lastiman, así es, digo, están bien intencionadas, pero de alguna forma lastiman, ¿no? Entonces sí, tenemos que cuestionar, que dejar de estar insistentes, ¿no? O mucha gente no le voy a mandar mensaje hoy porque sé que no lo va a leer, pero dentro de 3 días sí, porque sé que lo va a ver. ¿Por qué en 3 días, no? Mándale el mensaje el día de hoy. Si lo ve, lo lee y te contesta, qué bueno. Si lo ve y no te contesta, qué bueno. Si no lo ve y no te contesta, qué bueno. Está viviendo su duelo.
debemos de entenderlo, ¿no? Dice, ¿cómo saber qué decir cuando la persona mayor está muy enfermo para saber si pueden hablar de la muerte? Es una pregunta bastante interesante, ¿no? No hay una lista de frases o preguntas, sino es un acercarnos al otro y preguntarle si está listo para hablar de estos temas, ¿no? O si yo estoy listo para hablar de estos temas con mi ser querido. A veces es por obligación y no por factor de vínculos como tal, ¿no? Entonces habría que visualizarse qué tipo de enfermedad, qué tipo de situación, cómo es la persona mayor, por supuesto, qué tanto tiene conocimiento de sus situaciones y sobre todo incluso qué tan consciente o lúcido se encuentra para poder acercarnos a hablar de estos temas, ¿no? Entonces, hay como que hacer una pequeña valoración previa de todo ello. Entonces, fíjense, ¿no? Entonces ahí tenemos como estas como pautas para estas situaciones. Permítame un segunditito. Y bueno, por último, pero no menos importante del día de hoy, para la persona mayor, ¿qué es lo que quiero que mis seres queridos sepan cuando llegue ese momento? Antes de leer como la diapositiva, si en el transcurso de la semana o que nos volvamos a ver, tienen un pequeño espacio, yo les invito a ver Después de la vida. Es una serie en Netflix que habla de cuando un hombre pierde a su esposa, pero lo bonito de esa serie es que la esposa le deja videos a su esposo, frases, le deja situaciones. La tecnología ha avanzado tanto que es ¿y por qué no le dejo un audio de voz a mis seres queridos por si eh, no lo pueden ver el día de hoy, ¿no? ¿Por qué no le escribo un mensaje o por qué no le dejo una carta a puño y letra? ¿O por qué no le pido a alguien de mis seres queridos que me preste su celular y nos vamos grabando, ¿no? Entonces, eh, vamos como haciendo estos encuentros, dejarle una nota, ¿no? Un algo que trascienda. Incluso el de, a ver, préstame tu celular, hijo. Sé que no es con este tono, pero préstame tu celular. Oye, papá, ¿no quieres mandar un mensaje corto de voz para el hermano o la hermana que no ha podido llegar? Claro, sí, antes de que sea más tarde, ¿no? Dice, ¿cómo ayudar a un familiar que habla de la muerte de su hijo, pero culpándose, diciendo que si hubiera hablado con él, hubiera estado más al pendiente? Si hubiera hablado de él, con él, si hubiera estado más al pendiente. Es bastante compleja esa situación, ¿no? Porque me hace pensar que aquí sí necesitamos una intervención en psicoterapia como tal para ir verificando y visualizando. No sé si es la muerte de su hijo por una enfermedad, por suicidio, cambia la situación. Entonces, sí requiere un abordaje más profundo y dos, tres líneas mías el día de hoy. Ok, incluso en este caso es duelo por la pérdida de un ser querido a través de algo violento o agresivo, entonces cambia todas las situaciones. Sí se tendría que, o sea, no hay frases o líneas que yo les pueda comentar tan sencillas para ayudar, ¿no? Es simplemente aquí preguntarnos si quiero escuchar siempre su historia, porque a veces también el de ya me cansé de que Didier esté siempre hablando de que se siente culpable, ya estoy cansado de ello porque no es culpable, pero hay un trasfondo, entonces sí se necesita una intervención terapéutica ahí para darle como forma a ese diálogo de culpa que está viendo, ¿no? Entonces, sí, ahí sí yo, por recomendaciones, no creo que existan frases o líneas, ¿no? Sino es escuchar y en algún punto sugerir una intervención más profesional, ¿no? Entonces, sí, sí, sí hacemos, ¿no? Y sobre todo si ya somos el profesional y es un ser querido, un conocido, un amigo, entonces ahí como que también tenemos que, pues, hacer la referencia o contratransferencia con otros profesionales, ¿no? Eh, Permítame un segundito. Dice, eso de no me hables de mi pérdida, se puede hablar con las amistades y si te son leales, respetan tu proceso hasta que estés listo. Por supuesto, y no solo con las amistades, sino con los seres queridos y con todas las personas. Realmente es algo que tienes tu derecho, ¿no? Entonces sí, es una como vertiente interesante todo esto. Dice, tuvimos la experiencia de que ella tenía miedo a morir, tuvimos una terapia y no tardó mucho en morir. Claro, digo, incluso hasta en la terapéutica o en el acompañamiento al final de la vida es donde se resuelven muchas dudas y es un encuentro respuestas y ya estoy listo para partir. Digo, pasa mucho dentro de la terapia, la verdad es que sí. Por eso la persona mayor debe dejar mensajes como, quiero que mi familia y amigos sepan que los amamos. Incluso que me perdonen por algún daño ocasionado, ¿no? Quiero que mi hija, solo estoy diciéndolo por decir, que mi hija Leti
me disculpe porque no le pude dar la bicicleta y que perdona a su hermana Carmen porque con ella sí tuvimos el dinero para hacerlo, pero que eso no la hace menos querida por mí. Ese mensaje de que me perdone, miren, si le hacemos esto, ayudamos mucho a nuestros familiares. Quiero que sepan que igualmente han sido perdonados cuando creyeron lastimarme, por supuesto. Hijos, no carguen con culpas. No, creo que si la persona mayor al final de su vida comentase el mensaje de hijos, a partir de mi muerte ni se peleen, a partir de mi muerte no se fracturen, entenderíamos más cosas. Ese es nuestro trabajo como personas mayores. O bien, el día de mañana que seamos personas mayores, hacerlo con nuestros hijos. Quiero que sepan que a veces no le tenemos miedo a la muerte, sino que a todo lo que está de fondo de ello. Y en estas como situaciones también, permítame, ¿qué es el inicio de otra jornada? Otros nuevos inicios. Deseamos que todos los miembros de la familia hagan las paces entre sí, que me recuerden como antes de la enfermedad, que me trajo la muerte, no en la enfermedad, y que vean mi muerte como un crecimiento personal para cada uno de ellos. Es una pregunta que nos hacemos en consulta mucho tiempo después y es ¿qué aprendiste de la muerte de tu ser querido? O a través de la muerte de tu ser querido, ¿cómo creciste? Eh, en el desarrollo humano, afectivo, personal. Una vez que vamos dándole respuesta a todo ello, vamos comprendiendo muchas situaciones. Y pues bueno, según yo y mis cálculos, estas han sido las 5 decisiones del día de hoy. ¿Qué les ha parecido? Pónganos ahí qué les ha parecido estas como dos vertientes del día de hoy. Y pues bueno, aquí estamos, ya estamos en la recta final de todo ello. Excelente, maestro Didier, por supuesto agradecemos siempre su disposición. Como puede usted darse cuenta, quienes nos acompañan el día de hoy han estado como en cada sesión muy participativos, lo cual agradecemos mucho porque enriquecen estas sesiones. Muchos saludos, muchas bendiciones y muchos agradecimientos para usted, maestro Didier. Como pudieron ustedes darse cuenta, el maestro Didier está muy al pendiente de todos y cada uno de sus comentarios para darles algún consejo, para darles respuesta a sus dudas y, por supuesto, para leer sobre su experiencia en este interesante tema que sin duda nos deja el día de hoy, maestro Didier, muchísimo para reflexionar, lo cual le agradecemos de sobremanera. Recuerden que resta una sesión más de este taller de tanatología que con mucho gusto se ha preparado para todas y todos ustedes. Y nos dicen por aquí, maestro Didier, una hermosa manera de hacernos reflexionar amorosamente. Así es. Agradecemos a quienes ya están encendiendo su cámara y pedimos que nos hagan saber si quieren participar. La verdad es que nos encantaría escucharles, escuchar su experiencia con este tema, cómo se sintieron el día de hoy y algo que quieran compartir con nosotros, con el resto de la audiencia y por supuesto con el maestro Didier. Vemos que ya tenemos por aquí una persona que quiere participar. Luis Javier Hernández, ¿qué tal? Excelente tarde, le invitamos a encender su micrófono. Adelante, le escuchamos. Hola, muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias, Dier, excelente tema. Y creo que tocaste un tema delicado, muy padre, que es la dignidad. Mi pregunta es, cuando se tiene un adulto mayor enfermo, eh, ¿hasta qué grado o hasta qué punto es bueno el intervencionismo? Porque luego, hasta para fallecer hay que hacerlo con dignidad. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros debemos intervenir para mantenerlo con vida? Porque hay familiares que lo mantienen con vida con una calidad de vida muy pobre, con fármacos, inyecciones, ya está postrado en cama, y yo creo que para mí eso ya no es dignidad. Pero ¿hasta qué punto debemos intervenir o dejarlo ir? Pues para que ya no tenga esa calidad de vida y fallezca con dignidad, ¿no? Claro, de hecho cuando es una enfermedad, en este caso terminal o una enfermedad muy agresiva, sí debemos de tener al alcance un equipo, en este caso de cuidados paliativos, para que nos vayan asesorando muchísimo el hasta dónde se llega, hasta dónde se hace, hasta dónde se realiza. Muy pocas veces es un trabajo que se hace en conjunto, como lo he dicho. Y pues bueno, sí, porque podemos caer justamente en las malas terapéuticas como tal, ¿no? O en te obligo a ti, médico tratante, porque te puedo demandar, entonces también pasa las situaciones, pero es
realmente es mucha consejería con los respectos al acompañamiento al final de la vida para poder sentar estas bases, ¿no? Llega un punto en donde los tratamientos cambian. En lugar de ser un tratamiento evocado a curar, es un tratamiento evocado a cuidar de la calidad de muerte. Y hay profesionales que nos van explicando el cómo cambian estos tratamientos, ¿no? En este caso, justamente la intervención de cuidados paliativos al final de la vida tiene que ser algo sí o sí. Deberíamos de ofertar más estos servicios en nuestras diversas pues entornos como tal, o consultar con médicos paliativistas para el darnos cuenta de cuándo es necesario cambiar el tratamiento curativo a un tratamiento de cuidar de la calidad de la muerte. Y pues bueno, hacer esta conciencia y sensibilización con los profesionales, los familiares, los cuidadores y la misma persona mayor, que para eso justamente está el trabajo tanatológico o el terapéutico, psicoterapéutico, para poder brindar este apoyo de no es aprender a soltar, sino es aprender a integrar la cercanía de la muerte en nuestra historia de vida y a partir de ello hacer de la muerte nuestro proyecto de vida y acercarnos a hacer, en este caso, las integraciones necesarias que estén ocurriendo en nuestros duelos, ¿no? Entonces, que incluso aquí, si se dan cuenta, evitamos usar las palabras de soltar, no soltamos, integramos, no cerramos ciclos, sino los integramos a la misma experiencia de vida, los hacemos parte de ello porque vamos aprendiendo y lo mismo, ¿no? Cómo integro la vida de mi ser querido que está a punto de trascender a algo nuevo. Entonces, sí es importante, llegado como las pautas, que de hecho, por ejemplo, dependiendo también de la enfermedad, algo de lo cual trabajo mucho de la mano con los especialistas en cáncer, por ejemplo, los oncólogos, desde el primer momento en el que hay un diagnóstico o un prediagnóstico oncológico, entonces desde ahí comenzamos con esta situación de la hay varias opciones, ¿no? Hay el psicooncólogo, hay el médico paliativista si se requiere, hay el tanatólogo, hay el psicoterapeuta, y cada uno nos va a llevar hacia una vertiente, pero en algún punto, dependiendo de la agresividad de la enfermedad, o bien al ser multifactorial cambia su propia esencia, requeriremos a otro profesional que se vaya introduciendo en ella. Ya es como esta educación constante de la vida, ¿no? Y bueno, ahí vamos como para también hacer psicoeducación con la familia. No sé si lo fuimos respondiendo o lo complicamos más. No, estuvo muy bien. O sea, esa transición, pues de un tratamiento curativo a, pues ya a un cuidado paliativo y prepararnos, yo creo que estaba fantástico. Muchas gracias, Didier. No, muchísimas gracias. Gracias, Luis Javier. Agradecemos el interés en este tema y pues que pase una excelente tarde. Vemos que hay otra manita levantada. La cámara que dice Gabriel, tienen la mano levantada. Ojalá puedan encender su micrófono y decirnos desde dónde nos están acompañando. La cámara que está encendida, que dice Gabriel, les invitamos a encender su micrófono, por favor. De otro color, maestra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues muchas gracias al Instituto Hidalguense de los Adultos. Pues es un placer. ¿Sí? Pues por estos temas que ustedes están proyectando a través de este medio, pues es una gran ayuda, ya que pues los adultos mayores desconocemos de varios temas, del modo de cómo nos deben de tratar y al mismo tiempo cómo vamos a tratar a los adultos. Lamentablemente se viven situaciones difíciles que a veces desconocemos por parte de la misma familia, de nuestros adultos, de cómo nos vamos a cuidar, cómo nos vamos a tratar, y también pues no hay una vengan, aprendan cómo van a cuidar sus salud, cómo deben de tratarlos, y pues gracias a estas enseñanzas, esos aprendizajes que ustedes dan, ojalá que los que estén conectados sean muy significativos esos aprendizajes y además seamos multiplicadores con otras personas que no tienen medio para tomar este tipo de conocimientos, para que a su vez aprendan otras personas.
para que sepan cómo cuidar a un adulto mayor. Igual nosotros como adultos mayores, cómo nos debemos de cuidar, saber cuándo están cometiendo violencias contra nosotros, porque a veces no sabemos y caemos en lo mismo, y la verdad, en todas formas, de muchas maneras, los adultos mayores sufren violencia. Entonces, pues muchas gracias y felicidades por todos estos temas que ustedes nos dan a través de este medio. Enhorabuena, muchas gracias. Le agradecemos mucho, muchas gracias por acompañarnos y sí, sin duda nos deja mucho, mucho para reflexionar y tiene toda la razón en lo que usted dice. Este es un tema de mucha reflexión, pero un tema que también, como usted bien lo decía, tenemos que compartir. Les recordamos que todas estas sesiones quedarán en nuestra página de Facebook para que ustedes puedan ya sea volver a verlas o incluso compartirlas con quienes ustedes consideren que les sería muy útil escuchar sobre este tema. Muchas gracias por acompañarnos. Excelente tarde. Maestro Didier, ¿algún comentario que tenga? Claro, leyendo justamente uno por ahí en el... No sé si hay alguien con el audio ahí, como ahí está, muchas gracias, ¿no? Me ha parecido bastante excelente y necesario justamente platicar de estos maravillosos temas. Como ahí nos estaban comentando, ¿no? A veces la muerte de un ser querido, no nos podemos despedir. Justamente estábamos analizando en uno de nuestros grupos y es curioso porque cuando muere un ser querido, más cerca se siente. Creo que de esto es lo que tenemos que hablar, ¿no? Las ausencias, las cercanías y cómo cada una de estas situaciones se va a ir llevando a cabo. La preparación, la educación, todos estos temas, aunque sean difíciles, son necesarios de platicar. Y por ello es que tenemos que crear un espacio idóneo para poder tocar estos temas donde a veces no me sienta juzgado o siento juzgado, sino en este caso escuchado y donde podamos nutrir todas estas informaciones que necesitamos seguir produciendo y reproduciendo en todos los ámbitos. Muchas, muchas gracias y pues aquí estamos. Nos estamos viendo entonces, creo yo, siguiente miércoles para ir concluyendo. Muchas gracias, maestro Didier. Rápidamente vamos a dar lectura a algunos comentarios. Nos pedían abordar el tema sobre las personas que no tuvieron hijos o que no hay más familia, pero me parece que será abordado, si mal no recuerdo, usted lo comentó, para la siguiente sesión. Un tema bien interesante, maestro Didier. Claro, podemos dar ese pequeño espacio a todo ello y pues poder abordar los que han tomado su decisión de no tener hijos. Por supuesto que sí, ¿no? Para sentirnos todos incluidos en estas formas de envejecer. Gracias, maestro. Me parece que tenemos otra persona aquí en Zoom que quiere participar, la señora Oralia. Le invitamos a encender su micrófono. ¿Cómo está, señora Oralia? Excelente tarde. Gracias por acompañarnos. ¿Qué le ha parecido esta sesión de hoy con el maestro Didier? Pues buenas tardes a todos, principalmente a los encargados de la organización de este evento, a usted, y pues felicitar nuevamente a Didier. Yo creo que cada día y cada semana me está haciendo reflexionar. No sé si sabes un poquito de mi vida, pero nos estás pegando en algo que queríamos saber, algo que queríamos conocer y reflexionar, ¿no? Agradezco todos tus comentarios. Todas han sido emotivas para mí, pero yo creo que la del día de hoy, pues sí, algunas interrogantes que tenía yo, pues me han quedado un poquito despejadas, pero principalmente esa situación de reflexión acerca de mi papel, qué es lo que hago, qué es lo que tengo que hacer. Muchísimas gracias, felicidades. No, muchas gracias. Ahí estamos pendientes de sus Facebooks, cámaras en todos lados. Ahí estamos pendientes de todo, ¿no? Eso es broma, ¿no? Al contrario, sabemos que son temas bastante importantes y necesarios y aquí estamos para poder apoyarles y escucharles. Gracias, Oralia. Rápidamente vamos a dar lectura a algunos comentarios que nos han llegado, maestro. Una pregunta, dice Leti. Recién perdí a mi mamá y no me he preocupado por cómo mis hermanos están pasando su duelo. ¿Será egoísmo o yo apenas estoy pasando por mi propio duelo? Es una pregunta bastante
compleja, ya que tendríamos que sentarnos a ver a qué se debe, pero algo que a mí en primera instancia me llevaría es tendríamos que ver primero por los hermanos o primero por ti, ¿no? Que muchas veces, de hecho es un tema que a veces manejo en las diversas como formaciones y consultas, la jerarquización del duelo. Primeramente vemos por los demás antes que por una misma o uno mismo, y entonces nos sentimos egoístas, nos sentimos narcisistas, egocentristas, ególatras, o bueno, la sociedad también se ha encargado de que tienes que ver por los demás antes que por ti. La verdad es que no eres egoísta, estás llevando como puedes, como debes tu duelo. Digo, en estas como no tan afirmaciones, sino como hipótesis, y bueno, probablemente habría que explorarse más, pero lo que sí es real es que no estás jerarquizando tu duelo, sino lo estás llevando para ti misma. Entonces ahí es como para poder analizar esa situación y darle mayor profundidad. Gracias, maestro Didier. Y bueno, pues ya por último vamos a dar la oportunidad de nuevo a nuestras compañeras y compañeros de Zacualtipán. Les invitamos a encender el micrófono. Vimos que tiene la manita levantada. ¿A quién tenemos por ahí? Ojalá pueda presentarse y decirnos qué le ha parecido esta sesión del día de hoy con el tema de tanatología con el maestro Didier. Adelante, pueden encender su micrófono. Muy buenas tardes, les saludo de aquí de Zacualtipán, Hidalgo, de la Casa del Adulto Mayor, y sí, me gustan las pláticas que están dando, porque la verdad nosotros no sabemos cómo tratar a los adultos mayores, y ahorita con lo de la pandemia, pues se enferman más, y cómo los vamos a tratar, porque ellos son los que sufren más ahorita por la temporada del frío. Y pues sí me gustan las pláticas que dan aquí. Y desde aquí, desde Zacualtipán, Hidalgo. Gracias. No, muchísimas gracias que nos estén viendo desde ahí. Un fuerte abrazo y pues aquí estamos para seguir compartiendo. Gracias, Zacualtipán. Y a todas y todos quienes nos han acompañado el día de hoy, todo nuestro agradecimiento. Es un gusto poder verles, saludarles, escucharles, verles tan participativos, sobre todo con un tema tan especial y tan importante, sobre todo en estos tiempos. Maestro Didier, ya casi es momento de despedirnos. ¿Algún comentario final que tenga para quienes nos han hecho el favor y el honor de acompañarnos el día de hoy? Recordemos que esta es la tercera sesión de nuestro taller de tanatología. Estaríamos con la cuarta sesión el próximo miércoles. Adelante, maestro Didier. No, al contrario, muchísimas gracias por estar, por escucharnos. Muchísimas gracias porque vamos igual compartiendo con ustedes este maravilloso viaje, sus dudas, sus preguntas. Y aquí nos encontramos. Muchas gracias. Y entonces nos estaremos viendo el próximo miércoles para dar un excelente cierre a todo este evento. Gracias. Un gran abrazo, maestro Didier. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto poder escucharle y aprender de usted de nuevo. Nos vemos, nos saludamos el próximo miércoles y nosotros tenemos algunos avisos para ustedes. Por supuesto, queremos que estén al pendiente de nuestras páginas oficiales porque pues ahí estaremos publicando algunos avisos de actividades que tenemos, que hemos organizado con todo cariño y todo el gusto para todas y todos ustedes. El día de mañana, 17 de febrero, tenemos un cine debate. Es de forma presencial a las 11 de la mañana. La dirección es Parque Hidalgo, número 103, en Pachuca, Hidalgo. Cine debate el día de mañana a las 11 en Parque Hidalgo, número 103, en la ciudad de Pachuca. Y para el lunes 21 de febrero les esperamos contar con su presencia a una charla virtual que tendremos a las 12. Lunes 21 de febrero a las 12 les esperamos a nuestra charla virtual. Estén al pendiente de nuestras páginas oficiales porque ahí estaremos avisando los detalles y el tema. Nos preguntaban cómo pueden accesar a registrarse para estas sesiones. Bueno, en este caso para la próxima y última sesión del taller de tanatología, en nuestra página de Facebook se encuentra la invitación. Entre nuestras publicaciones pueden buscarla y ahí viene la liga para registrarse a nuestras sesiones para que puedan tener acceso a Zoom
en la próxima y última sesión de nuestro taller de tanatología. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por su participación siempre tan activa. Gracias al maestro Didier por estarnos acompañando a lo largo de estas sesiones. Nos saludamos el próximo miércoles en la 4ª sesión. Recuerden, el día de mañana, para quienes nos acompañen desde Pachuca Hidalgo, Cine Debate, a las 11 de la mañana en Parque Hidalgo número 103. Les invitamos a estar al pendiente de nuestras publicaciones. Gracias por acompañarnos. Cuídense mucho, que pasen una excelente tarde. Hasta luego.